Muy bien, ¿cómo dice la versión Reina Valera? En lo que requiere diligencia y no perezosos. ¿Qué más? Fervientes en espíritu. ¿Qué más? Sirviendo al Señor. Muy bien. Ahora vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, en esta hermosa mañana que nos has permitido poder disfrutar tu presencia desde que llegamos, desde que las puertas se abrieron en este lugar, desde que se inició el tiempo de oración en este lugar, Padre, pudimos disfrutar. No hay duda de que tú no estés con nosotros. Padre Celestial, te damos gracias. Y así, Señor, así te pedimos en esta mañana que nos hables, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida a través de tu palabra, oh Dios y Padre eterno. Que cada uno de los que estemos aquí, nuestros corazones sean removidos. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, tu palabra, Señor, nos haga, Señor, motivar, nos levante en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, por los méritos de nuestro amado Mesías Yeshua de Nazaret. Y te damos gracias. Amén. Amén y amén. Aleluya. Si usted está contento, dale una ofrenda de palmas al Señor. Si está triste, también. Si está enojado, más todavía. Muy bien. Vamos a tomar nuestros lugares. Y por lo que ya leímos, ya más o menos sabemos de lo que se va a tratar, ¿verdad? ¿Verdad? Dice entonces en la versión: no sean flojos y pónganse a trabajar. Algo así dice. En otra versión que no tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo está hablando con una iglesia, está hablando con un pueblo que ya conoce del Señor, que inclusive ya se han adentrado en el campo del servicio a Dios. Muchos de ellos ya predican la palabra, muchos de ellos ya están sirviendo, muchos de ellos ya están trabajando. Entonces, no está hablando el apóstol con un pueblo reciente, naciente, creciente. Está hablando con una iglesia que ya sabe lo que es el servicio a Dios, que ya sabe lo que es el trabajo, el ministerio, pero que en esta ocasión el apóstol se da cuenta que algo está pasando dentro del pueblo de Dios, que algo está sucediendo. Entonces él manda esta alerta, esta carta a la iglesia, para que sea sacudida la iglesia y se dé cuenta de que puede hacer mejor las cosas de lo que está haciendo. Él sabe que ahí hay hermanos que están sirviendo al Señor. Él sabe que él está viendo que otros se esfuerzan, pero también él sabe que esa iglesia puede dar más de lo que están dando. Amén. No sé cuántos nos podemos identificar con esa iglesia que le está hablando el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cuántos nos sentimos identificados? Que como que Dios nos está diciendo
Tú puedes dar más de lo que estás dando. Puedes rendir más de lo que estás rindiendo, pero no lo estás haciendo. Como que le has bajado, como que te has detenido, como que ya no le estás poniendo el mismo empeño. Les decía entonces, él está hablando a una iglesia que está viendo que su rendimiento de trabajo está disminuyendo, que ya no sirven al Señor con el mismo entusiasmo. Por eso es que él hace el énfasis a estas palabras cuando él dice: no sean nunca perezosos, no se adormezcan, no se detengan, nunca se detengan, dice. Sabemos pues que la pereza es una de las razones por la cual la iglesia no crece, por la cual la iglesia no avanza. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner atención, porque esta es la razón por la que el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia y le dice: no sean nunca perezosos, sino todo lo contrario, sirvan al Señor con mucho entusiasmo. Amén. En la versión Reina Valera dice: sirvan al Señor con un corazón ferviente. Entonces nos está haciendo un llamado, invitándonos a retomar nuestro servicio a Dios, nuestro compromiso a Dios, y servirle con más esmero todavía. ¿Cuántos de los que están aquí están sirviendo al Señor? Ese amén no estuvo convincente. ¿Cuántos de ustedes dicen: a ver, yo estoy sirviendo al Señor en esta área, estoy sirviendo al Señor en esta otra área, estoy aquí sirviendo a Dios? Tal vez hay quien diga: no sé si esté sirviendo a Dios, ¿verdad? Pero miren ustedes que a veces nosotros pensamos que no estamos sirviendo a Dios, pero sí lo estamos haciendo. El problema es que a veces no nos damos cuenta. Al no darnos cuenta que lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo de la manera correcta. A veces pensamos que servir al Señor solamente es predicar en las calles, predicar en la congregación, tocar los instrumentos como los jóvenes que estuvieron ministrando alabanza, ¿verdad? Que por cierto, Dios bendiga sus vidas, porque Dios usa sus vidas para que nosotros nos adentremos a la presencia de Dios. Y los animamos a que se esfuercen, a que sigan haciendo lo mejor. Pero fíjense ustedes que muchas de las veces no identificamos las cosas, no identificamos dónde estamos parados, y es la razón por la que muchas veces pensamos que no estamos sirviendo a Dios. Entonces, miren, el apóstol Pablo un poco más atrás, porque muchos podemos decir: hermano, es que yo no sé si tengo el llamado de servir a Dios, o no sé en qué lugar Dios me ha puesto para servir. Ni siquiera sé si tengo un don, un talento o algo en lo que yo pueda servir a Dios, ¿verdad? Pero miren ustedes, algo que tenemos que sacar de nuestra cabeza es de que no sabemos o que no estamos capacitados para hacer ciertas cosas. Eso lo tenemos que eliminar de nuestra mente, quitarlo de nosotros. Porque fíjense ustedes que si Dios en su misericordia nos llamó a nosotros, es porque Él sabe lo que podemos hacer en su reino.
Una vez más, si Dios te llamó a ti, si estás en un lugar como este, en una congregación, para los que nos están viendo, si están en una iglesia, es porque Dios sabe que ustedes tienen algo que dar para su reino. Aquellos que no, todavía no han llegado a la iglesia. Pero miren, en el verso 6 dice lo siguiente: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Escuche eso. Diga conmigo: Dios me ha dado dones para hacer muchas cosas. Exacto. Mire lo que nos está diciendo este siervo de Dios. Dios te ha dado dones, Dios te ha capacitado para hacer muchas cosas. Dice, para hacer bien determinadas cosas. Gloria al Señor. Entonces, lo primero que tenemos que sacar de nuestra cabecita es que no sirvo para nada. ¿No? Hermano, es que yo no sirvo, es que yo no sé, es que no sé qué hacer en la iglesia. Dios ya te capacitó. Dios ya te dio un don. Dios ya te dio algo que tú puedes hacer y que puedes utilizar para su reino. Ahí está la palabra. Di, yo lo tomo. Aquel que no sabe qué hacer, di, yo lo tomo. Amén. ¿Por qué? Porque si lo crees, lo puedes hacer. Escuche, si lo crees, lo puedes hacer. Amén. Y ese es un problema que tenemos en la iglesia, que muchas veces decimos, yo estoy esperando el llamado de Dios, pero lo que está esperando el hermano es que baje un ángel del cielo y le diga, yo quiero que me sirvas ahí, te voy a mandar a las naciones. Y eso no va a suceder, porque primero tenemos que creerlo para que Dios haga su obra en nosotros. Por eso el apóstol Pablo sacude a la iglesia y le dice, Dios los ha capacitado, Dios les ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Aleluya. Entonces, todo aquello que pensábamos que no podíamos hacer nada, que no sabíamos hacer nada, se elimina de nuestra vida y dejamos que Dios comience a hacer las cosas que Él quiere hacer en nuestra vida. Primero es creer que Dios me va a usar, creer que Dios me ha dado esa herramienta por la cual yo voy a servir a Dios. Ahora veamos, fíjense ustedes algo importante. Porque aquí comienza Pablo a decir ciertas características. Dice, estamos en el versículo 6, dice, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. ¿Ok? Si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. ¿Hay alguien que tiene el don de profecía en este lugar? ¿No? Bueno, y usted va a decir, ya empezamos mal, pastor. Nos están hablando de algo, profecía, ¿no? Eso es para siervos de Dios con un nivel espiritual grande. Pero no. Fíjense que Pablo dice, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Y sigue diciendo, si eres maestro, enseña bien.
Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Fíjense que el apóstol Pablo pone en el mismo lugar como aquel profeta, aquel que habla de parte de Dios y da una profecía, como aquel que va por los hermanos para traerlos a la iglesia y llevarlos a la iglesia, o aquel que está en la lista de aseo para mantener limpia la congregación. Los pone en el mismo nivel. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque a veces, hermano, es que yo soy el que limpio, yo soy el que acomodo la silla, yo soy el más pequeñito de todos. Ahí te va algo. Cuando los discípulos del maestro estaban discutiendo quién iba a ser el mayor entre ellos y quién iba a ser el líder y quién iba a estar al frente de todo el ministerio apostólico de Jesús, no sé cómo se iba a llamar, pero ahí estaban en la plena discusión de quién, después de que el maestro ya no estuviera con ellos, ellos decían: ¿quién de nosotros va a ser el líder? ¿Quién de nosotros va a liderar? Y Jesús le respondió: el que quiera ser el mayor tiene que aprender a servir. A servir. Es decir, aquellos que estaban tan ilusionados, se le bajó todo el ego y entendieron que lo importante, que no hay lugar más alto, sino que todos en el reino de Dios estamos en el mismo lugar, tanto como el que profetiza como el que trapea, el que está en la lista de aseo. ¿Cuántos están en la lista de aseo? Apúntese y hágalo bien, porque usted está sirviendo a Dios. Amén. Fíjense entonces, y también pone en el lugar aquel que lidera. Dice: si tu don es liderar a otros, ahí te hablan, hermano Frank, ¿verdad? Ahí te habla líder de alabanza, ahí te hablan líder de damas, líderes de varones, ahí te hablan. Si tu don es liderar a otros, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo? Dice: toma tu ministerio muy en serio. Así, ¿verdad? Tómalo muy en serio. Gloria a Dios. O sea, es decir, toma tu responsabilidad de liderazgo, de estar al frente. Gloria al Señor. Para que los demás vean que tú, que realmente eres un verdadero líder. Amén. Pero miren, entonces ahí nos pone el apóstol Pablo nos pone en este mismo lugar, porque no es que sea mayor el pastor o los de la alabanza, como los que salen a predicar las calles, como los que llevan alguna ayuda en algún hospital, los que llevan algún alimento a las cárceles. No son mayores ellos, porque todos servimos de igual manera al mismo Dios. Amén. Y todos en el reino de Dios somos iguales. Amén. Y cada vez que yo me propongo hacer algo para el reino de Dios, amén, lo tengo que hacer lo mejor que yo pueda hacer. Fíjense, Pablo enlista ahí algo. Si tu don es animar a otros, diga conmigo: animar a otros. ¿Cuántos animaron a alguien a venir hoy a la congregación?
¿Cuántos de ustedes dice, yo voy a disponer mi tiempo para ir por un hermano que veo que no, pues no tiene las posibilidades de ir, y la iglesia está hasta allá en el monte, el paraíso? Entonces voy a ir por él y traerlo. ¿Qué estás haciendo? Animándolo, ¿verdad? Animándolo. Tú enséñale el caminito, ya después él ya vendrá por su cuenta. ¿Qué estás haciendo? Vea que a veces no nos damos cuenta, pero realmente estamos sirviendo a Dios. Cuando tú le invitas a alguien a la iglesia, le dices, oye, te animo a ir a la congregación, te animo a buscar a Dios. ¿Qué estás haciendo? Sirviendo a Dios. Pero como no sabes que eso es servir a Dios, a veces lo haces, a veces no, y a veces dices, no, mejor no, ¿qué tal si no quiere? ¿Verdad? Ya te estás predisponiendo. Pero si tú lo haces, como dice, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, es decir, que tengas un corazón siempre bien dispuesto para hacerlo. Hoy voy a llevarme a 5 a la iglesia. Hoy voy a animar a 10 hermanos a buscar al Señor. Cuando tú lo haces con ese entusiasmo, amén, entonces es porque te has dado cuenta que esa es la manera que tú estás sirviendo a Dios, y no eres ni más ni menos que aquel que está en el altar. Porque a cada uno Dios nos ha dado diferentes dones. Escuche, diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Gloria al Señor. Pero lo que el siervo de Dios nos exhorta es a no ser perezosos. Amén. A no caer en la pereza, a dejar de hacerlo, pues. Cualquiera que sea el lugar que Dios te esté usando, lo tienes que hacer con excelencia, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es decir, voy a tener que dar la milla extra, amén, y esforzarme a hacer mejor todavía, porque les decía bien, Pablo está hablando con una iglesia que está activa en el servicio al Señor, que están sirviendo a Dios, pero se ha dado cuenta que han caído en una pereza, ¿no? Que han caído en un adormecimiento. Entonces, Pablo lo que nos está exhortando es que no caigamos en ese letargo espiritual. Lo que Pablo nos está exhortando es de que identifica dónde está tu ministerio. Identifica dónde Dios te puede usar y dónde Dios te está usando, y hazlo con excelencia, porque es el lugar donde Dios se va a glorificar. Gloria al Señor. Es el lugar donde Dios te va a usar. Amén. ¿Y saben qué? No hay mayor privilegio que ser usados por Dios. No hay mayor privilegio que cuando alguien te diga, hermano o hermana, gracias a una oración que usted hizo, Dios cambió mi vida. No hay mayor privilegio que cuando alguien te diga, gracias por presentarme la palabra, porque ahí cambió mi vida y ahora yo y mi familia somos diferentes. No hay nada, no hay ningún precio en el mundo que pueda pagar eso. Gloria al Señor. Porque es la satisfacción más grande, que sabes que estás haciendo un instrumento en el reino de Dios. Amén. ¿Se paga el precio? Por supuesto que hay que pagar el precio. Hay que esforzarse, dice el apóstol Pablo. Inclusive, ahí en el capítulo 1, vamos a leer lo que dice el capítulo 1. Dice en el capítulo 1, por lo tanto, amados hermanos, es la misma carta, pero dice en el capítulo 1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Qué le tenemos que entregar a Dios?
fíjense que aquí hay algo interesante. Les decía, Pablo ya está hablando con una iglesia que sirve a Dios, una congregación que ya sabe que es su rol dentro de la iglesia. Pero fíjense lo interesante que le dice: entreguen su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo. ¿Por qué no les dijo su corazón? ¿Por qué no les dijo su mente? Porque eso ya se lo habían entregado a Dios. Pero ahora les dice: entreguen su cuerpo, la materia. Este es un instrumento. Amén. La materia, el cuerpo. Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Y aquí es donde voy a entrar un poquito el tema de el precio por servir a Dios. Nunca va a ser fácil. Inclusive ustedes han escuchado mucho el lema de que si tú sirves a Dios te van a llover los problemas. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Verdad que sí? Entre más te comprometas, más problemas vas a tener. ¿Verdad que sí? Y muchas veces decimos, no, pues entonces, pues mejor así de lejitos nada más. Ahí como que a veces sí y a veces no, porque no quiero tantos problemas, ¿verdad? Porque quizás personas que se han comprometido en el servicio a Dios, que se han entregado al servicio a Dios, se han experimentado los problemas. Han experimentado que entre más se comprometen en servir a Dios, más problemas tienen, y a veces problemas que ni tenían, comienzan a surgir problemas en su vida que antes de servir al Señor se imaginaron que surgieran. Puede ser, no es negable porque hay mucha gente que sí. Pero fíjense ustedes que la palabra de Dios dice que Dios no nos puede dar más prueba de la que nosotros podamos soportar. Si yo sirvo a Dios en una área, si yo soy alguien que anima a los hermanos a congregarse y no sé, en este fin de semana reúno a 10 personas para que vayan a la iglesia, ¿verdad? Si me comprometo con eso y me voy a meter en un problema, pero Dios sabe que ese problema lo puedo soportar. Amén. Y que Él me va a dar la salida en cualquier circunstancia en que yo esté. Y no hay mayor gloria que uno pueda experimentar la victoria. No hay mayor gloria. No hay lucha. No hay lucha sin gloria. Entonces, hay algo que nosotros debemos mentalizarnos. Cuando uno se adentra al servicio del Señor, tal vez sí nos comienzan a llevar los problemas, tal vez sí surgen problemas que antes no teníamos, pero también debemos saber que no puede haber más problema que la que nosotros podamos soportar, y que Dios sabe hasta dónde está tu capacidad para servir al Señor. Amén. Mire entonces el sacrificio o el precio por servir a Dios, porque aquí es donde muchas veces nos detenemos y muchas veces decimos, bueno, ¿y a mí quién me paga? ¿Verdad? ¿A mí quién me paga? Porque voy a sacrificar mi tiempo, voy a sacrificar mi dinero, porque voy a poner mi gasolina para hacer cosas en la iglesia, para ir por los hermanos a hacer esto. ¿Qué sacrificamos? Nuestro tiempo,
nuestro dinero, nuestro esfuerzo. A veces hasta la familia sacrificamos, ¿sí o no? Cuando uno se adentra al servicio de Dios, sacrifica esas cosas. Sacrifica familia, sacrifica dinero, tiene que doblegar sus esfuerzos. Porque si antes te acostumbrabas que solamente tu vida estaba alrededor de tu familia, hoy te das cuenta que tienes un compromiso con el Señor y tienes que trabajar con entusiasmo en la obra del Señor. Entonces es algo más que tienes que hacer y tienes que esforzarte un poco más para hacerlo. Amén. Entonces son los sacrificios que nosotros hacemos. Por eso Pablo pone en este lugar de: es el sacrificio que a Dios le agrada. Diga conmigo: el sacrificio que a Dios le agrada. Sí, ese es el sacrificio que a Dios le agrada. Dios no quiere sacrificios que no nos cuesten, que no nos duelan. Dios quiere sacrificio que nos cuesten. Y si muchas veces nosotros tenemos que dejar nuestra familia, tenemos que dejar nuestra casa, tenemos que dejar nuestro hogar por ir a hacer algo que Dios nos ha puesto a hacer, tal vez tú estás sacrificando eso, pero lo estás haciendo por algo que vale la pena. Lo estás haciendo por algo que al final de cuentas lo que vas a ver es el resultado de Dios en tu vida y la manera en que Dios se va a glorificar en tu vida. Tal vez tengamos que sacrificar trabajo, horas de trabajo. Tal vez tenemos que renunciar a nuestro trabajo, renunciar a un empleo porque no nos da el tiempo. Pero fíjense que en Mateo capítulo 25, versículo 14 al versículo 15, dice algo muy interesante. Muy interesante. Y que muchas veces nosotros, al no creerlo, al no valorarlo, a ver si me ayudan a proyectarlo, por favor, porque tengo otra versión. Mateo capítulo 25, verso 14. Y si me ayudan ustedes a leerlo, ustedes que tienen la pantalla de aquel lado. Como ya no traen Biblia, tenemos pantalla, entonces ya no es permiso, pero ¿cómo dice? Perdón, les di mal el texto. Perdónenme. Mateo 19, 29. ¿Me lo corriges, por favor? 19, 29, no. Ese es otro todo. A ver, ¿lo tenemos? ¿Cómo dice? Fíjense, cheque en blanco. Cheque en blanco, hermano. Cualquiera que haya dejado casa, hermanos, ¿qué más? Padres, hijos, bienes, por mi causa, recibirá. ¿Cuánto? ¿Qué banco te da 100 veces más? Díganme, un banco, una institución bancaria que te diga: yo te doy el 100% de tus ahorros. A ver, te están dando un miserable 5.05% de tus ahorros. 100 veces. Diga conmigo. A ver, le pregunto, la pregunta es: ¿vale la pena servir al Señor? ¿Sí o no? ¿Dónde ganamos más? ¿En el reino de Dios
o en el reino de nuestro trabajo? 100 veces más. 100 veces más. Imagínate que Dios te dé 100 esposas, 100 esposos. Pues si te queda mal uno, otro. No es cierto, hermanos. No es cierto, eso no es. Pero 100 veces más, dice la palabra. O sea, serás retribuido. Pero añade algo más. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, hay un extra, ¿verdad? Y heredarán la vida eterna. ¿Vale la pena servir al Señor o no? ¿Vale la pena el sacrificio, sí o no? ¿Sí o no? ¿Vale la pena el sacrificio? Le digo a los jóvenes que gracias a Dios tengo el orgullo de estar rodeado con jóvenes que sirven al Señor, pero me he dado cuenta que hay jóvenes que tienen temor de servir a Dios. Tienen temor de dar ese paso más y decidir en su vida servirle al Señor. Y hay dudas en su mente, porque dice: ¿qué voy a hacer? ¿Me dedico al trabajo o sirvo al Señor? Y esa duda los ha adormecido mucho. Y al no tener una decisión, el tiempo pasa, y el día que se dé cuenta y que quieran servir al Señor, puede ser demasiado tarde. Pero déjame decirte, si había una duda, si algún momento te han surgido dudas de servir a Dios, o dedicarte de lleno a tu trabajo, dedicarte de lleno a tu profesión, dedicarte de lleno a tu negocio, déjame decirte que esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Porque Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Dios siempre va a estar con sus siervos que le sirven. Lo vemos por testimonio en toda la Escritura. Hombres que Dios no los desamparó porque sirvieron al Señor. Y sí, pagamos el precio. Muchas veces tenemos que dejar a nuestra familia. Muchas veces tenemos visitas de fuera y nos dicen: oiga, es que queremos estar con usted. Discúlpeme, ¿me acompañan a la iglesia? Yo tengo que abrir el servicio, tengo que compartir una palabra. ¿Me acompañan? No, entonces, ¿no quieren ir? Yo sí tengo que ir. ¿Y sabe qué? Muchas veces el corazón se nos parte, porque por una parte son nuestra familia, pero por otra parte sabemos que tenemos un compromiso con Dios. Y muchas veces esa familia nos renuncia, nos deja. Pero saben una cosa, que en el reino de Dios, dice, serás recompensado. Y ese es a veces el precio que nosotros tenemos que pagar. Pero vale la pena servir al Señor. Yo les animo, iglesia, vale la pena servir al Señor. Identifiquemos qué es lo mejor que sabemos hacer. Identifiquemos qué estoy haciendo y no lo estoy haciendo bien. Tengo que hacerlo mucho mejor todavía. Jóvenes que hoy están activos en el servicio a Dios, les animo a que hagan con excelencia lo que están haciendo, porque Dios se va a glorificar en sus vidas. Hoy estamos viviendo en un tiempo donde el evangelio se ha comercializado mucho. Hoy ya no se paga el precio, hoy hay que pagar el precio para que alguien venga y nos ministre la alabanza. Hoy hay que pagar el precio para traer un predicador y nos predique. Y el precio que hay que pagar es muy alto, porque ellos ya no quieren pagar el precio. Porque ellos se han vuelto tan famosos que hoy en día ya tienen a su manager para que uno pueda contratarlos. ¿Qué diferencia hay entre ese hombre
y jóvenes que están surgiendo y que Dios puede usar sus vidas. ¿Acaso no tenemos todos el mismo Dios? ¿Acaso no servimos al mismo Dios? Y el Dios que lo usa a Él es el mismo Dios que puede usar a la juventud de este tiempo. Gloria al Señor. Pero hay que pagar el precio. Amén. No que nos paguen el precio, sino que nosotros paguemos el precio. Dejar casa, dejar terreno, dejar familia, dejar hogar, dejar todo por el reino de Dios. Y eso de dejar, no le estoy dando permiso, abandone a sus hijos y váyase a predicar. No, no. Sino que la prioridad de nuestra vida debe ser el reino de Dios. La prioridad de nosotros tiene que ser el reino. Amén. Por eso Pablo y la insistencia de decirle a una iglesia que está sirviendo a Dios. Sí, todos están activos, todos están sirviendo, sí, pero ya no lo están haciendo como deberían de hacerlo. ¿Nos identificamos, iglesia? ¿Cuántos dicen, creo que sí es para nosotros? ¿Verdad? ¿Cuántos dicen, creo que sí es para nosotros? Creo que Dios me está hablando por medio del siervo de Dios, por medio del apóstol Pablo. A veces no hemos, hermanos, no nos hemos encontrado con nosotros mismos porque no servimos a Dios con fervor. Les puse un ejemplo de cómo, no les puse yo el ejemplo, el apóstol Pablo nos pone el ejemplo a nosotros, que tanto el que profetiza como el que habla de parte de Dios por medio de profecía, Dios lo usa como aquel que anima a los hermanos. Es el mismo Dios y Dios nos pone en el mismo lugar a nosotros. Solo que hay que identificar dónde está nuestro ministerio, qué área es el lugar donde estamos sirviendo a Dios para que Dios nos use. Amén. Pongámonos de pie en esta mañana. Demos una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. ¿No se quieren ir? Quisiera, yo sé que ya se nos fue el pianista, ya se nos fue el del piano, pero ¿nos puedes poner un instrumental? Quisiera que hoy le digamos a Dios nuestra vida. No sé, solamente tú y Dios saben en qué lugar estamos, pero yo quisiera que hoy le abriéramos nuestro corazón a Dios. Y hermanos, hermanas, jóvenes, escucha bien esa palabra que Dios nos dice. Dios te ha dado dones. A cada uno Dios nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Entonces voy a invitarte, mi hermano, jovencita, si le abres tu corazón a Dios y le digas a Dios, Señor, úsame en el área, en el lugar donde tú quieras usarme, donde tú quieras que yo te sirva. Jóvenes, hermanos, hermanas que están